Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. El día de hoy vamos a realizar el tema número 12 que corresponde a la segunda parte del electromagnetismo. Ya habíamos estudiado en el primer capítulo que a toda corriente eléctrica estaba asociado, ¿qué cosa? Un campo magnético, ¿no? En este caso en particular, pues teníamos el experimento de Ørsted, que es un circuito eléctrico. Es un circuito eléctrico común. Tenemos una pila. Obviamente, la intensidad de corriente eléctrica, la corriente eléctrica fluye ¿en qué sentido? De más a menos. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica, yo presumo que va a ir en ese sentido. Pero, profesor, va a ir en ese sentido siempre y cuando se cierre el interruptor, ¿no? Que completemos el circuito. Si el circuito está completo, pues la corriente eléctrica lo que va a hacer es fluir en ese sentido, ¿no? Mi intensidad de corriente eléctrica va a ir en ese sentido, en este sentido. Entonces, si aquí tenemos una pequeña base que soporta limaduras de hierro, sabemos que el hierro tiene comportamiento magnético, así que si esta intensidad de corriente eléctrica me genera un campo magnético, que es lo que ya habíamos estudiado, pues entonces ese campo magnético tiene que interactuar ¿con quién? Con las limaduras de hierro. Va a afectar a estas limaduras de hierro. Estas limaduras se tienen que mover. Es más, se van a mover, yo voy a observar que se mueven bajo cierta característica, en función al campo magnético. Las líneas de acción del campo magnético. Yo sabía lo siguiente, profesor, yo sé que toda intensidad de corriente eléctrica genera campo magnético, que son circunferencias alrededor de esa intensidad de corriente, alrededor de ese cable, chicos, alrededor de ese cable. Se generan un pequeño campo magnético, ¿no? Es como que si se generase una especie de onda, una especie de ondas alrededor, ondas transversales, obviamente. Y obviamente estas limaduras de hierro que se encuentran alrededor van a reaccionar y va a suceder lo siguiente, mira. En este gráfico vamos a tener que las limaduras de hierro van a ubicarse en esta posición. Es un experimento real, ¿eh? Las limaduras de hierro se colocan en circunferencias. ¿Por qué? Porque el interruptor ha sido cerrado y obviamente la intensidad de corriente comienza a fluir en ese sentido. Y las limaduras de hierro observamos que generan este patrón. Ahora, ese patrón no es coincidencia, ¿no? Pues este patrón lo único que hace es demostrar la existencia de ¿qué? De un campo magnético alrededor de este cable conductor. Alrededor, ¿de acuerdo? Y listo. Profesor, ¿qué necesitamos conocer de este aspecto? Lo que necesitamos conocer es las líneas de acción de ese campo magnético, porque sabemos que un campo magnético actúa del polo norte al polo sur, del polo norte positivo al polo sur negativo. Así era siempre, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué líneas de acción va a tener mi intensidad de corriente eléctrica? Hay un principio, hay una regla bastante conocida, a lo que se le llama la regla de la mano derecha. ¿Qué es lo que tienes que hacer, profesor? Tú primero enfocas tu intensidad de corriente eléctrica. Tú ves o tú observas de que la intensidad va en ese sentido. Tú alineas tu dedo pulgar con esta intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Tu dedo pulgar entonces va a apuntar hacia la dirección de la intensidad. Y con tus manos, con los demás dedos, vas a abrazar el conductor. Tú vas a ver que hace este movimiento. Vas a abrazar el conductor. Mueve tus manos, ¿no? Mueve tus manos. Los demás dedos los mueves y eso es lo que te va a definir ¿qué cosa? La dirección del campo magnético. ¿De acuerdo? Las líneas de acción van a ser en ese sentido. Se mueven en sentido, me parece que este es el sentido horario, ¿no? En un plano vertical, pues lo veríamos como sentido horario. Esta sería la dirección de tus líneas de acción. Profesor, si mi intensidad de corriente va hacia arriba, la regla de la mano derecha. Tu pulgar apuntando hacia la intensidad de corriente eléctrica, el sentido. Y los demás dedos comienzan a abrazar, gíralos, gíralos. Y ese giro es lo que te va a determinar las líneas de acción de tu campo magnético. Mira, se va hacia allá. Tus dedos se van hacia allá, ¿no?
entonces las líneas de acción también tienen ese sentido, hacia acá, hacia acá. Y listo, profesor, esa es la famosa regla de la mano derecha. Es importante, claro que es importante. Tenemos que recordar lo siguiente. Estas son las circunferencias, chicos, pero vistos de forma, de un plano diferente, ¿no? Vistos desde arriba. Vamos a ver una sección transversal. A esto se le llama una sección transversal. Es como si hiciésemos un corte al cable y nos enfocásemos desde arriba, ¿no? Nuestro campo magnético lo vamos a ver como circunferencias. Es lo mismo que estamos viendo aquí, chicos. Estas circunferencias las vamos a ver de arriba, ¿no? Y si las vemos de arriba van a ser circunferencias perfectas. Mi campo magnético van a ser circunferencias perfectas. De forma práctica, siempre que tú veas una circunferencia, esto es un conductor. Siempre que veas un punto, es una saliente. Es una saliente, ¿no? O sea, está viniendo hacia nosotros. Es como si tú enfocas en tu pantalla, la corriente eléctrica viene hacia ti. Viene hacia ti, ¿no? Cuando es saliente, pues hacemos la regla de la mano derecha también. Apuntamos nuestro dedo de pulgar hacia nosotros mismos. Tú enfócate, apúntate hacia ti mismo y abraza los demás dedos. Tú vas a ver que las líneas de acción van a tener ese sentido, ¿no? Y bien. En este caso, cuando es una X, es una intensidad de corriente entrante. Estamos suponiendo este caso, ¿no? Está la pantalla de tu dispositivo en el que estás observando la clase y estás tú. Como la intensidad de corriente entra, ahora tu pulgar va a tener que apuntar hacia tu pantalla. Con el pulgar apunta hacia tu pantalla, hacia ese punto. Con el pulgar apuntas y con los demás dedos abrazas. Tú vas a ver que el campo magnético va a tener ese sentido. Y listo. Las líneas de acción van a ser las siguientes. De forma práctica, en un saliente, antihorario, en un entrante, horario. Las líneas de acción del campo pues cambian, ¿no? Bien, chicos, vamos a tratar de explicar los ejercicios dentro de la clase de Zoom. No son tan difíciles, así que los vamos a avanzar después en la clase de Zoom, ¿no? Nos vemos la siguiente semana, chicos, cuídense mucho y chau, chau.